Hola, buenas tardes, compañeros, amigos, ciudadanos. Hoy estamos felices de la vida porque andamos, ya nos internacionalizamos. Estamos en nuestro vecino, la vecina República de Metepec, en el Comité Directivo Municipal. Y queremos darle las gracias a nuestra compañera presidente, la licenciada Yuriski Herrera Cambrón, que generosamente nos prestó el espacio para poder grabar una entrevista que va a estar muy interesante con nuestro querido amigo, el maestro en Derecho, Everardo Padilla. Él es una persona, bueno, antes de comenzar, no puedo comenzar sin decir esto. Él es una persona, lo que llamaban en mi casa todo el mundo era ordenado, mi abuela y mi mamá, que es con las personas con las que viví los primeros años de mi vida, y es lo que ellas llamaban una persona correcta. Jamás he escuchado decir una repegada, vaya, ¿qué va a hacer que una mentada o algo así? No. Le dices alguna cosa y lo ves así, a veces tiene uno coraje, porque hay algo por impotencia, por lo que sea de lo que te sucedió, y le dices, explica por qué está pasando tal y tal y tal, y ni siquiera le ves la expresión coraje. Yo no sé cómo le hace, pero desde que lo conozco, lo he visto así. Lo conozco desde hace varios años, desde que era así un chico pues muy inquieto, que siempre le ha gustado el asunto de la política. Y pues hoy vamos a platicar con él, nuestra querida compañera, la maestra Ana Luz Mol Carvajal y su servidor. Pues, antes de comenzar, ¿alguna cosa que quieras decir? No, primero darles la bienvenida aquí a Metepec. Bienvenidos a un municipio panista, con gobierno panista, donde el PAN es la primera fuerza política en el municipio. Sí, bienvenidos Enrique, Ana, con el gusto de saludarlos y pues a la orden para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias. En unos momentos comenzamos, compañeros. No, adelante, tú sigue, por favor. Bueno, van a decir, ¿por qué tanta controversia? Lo que pasa es que Ana está transmitiendo directo y pues yo sé que soy rancio, soy conservador y yo grabo y luego edito, ¿no? Entonces pues por eso así van a ver que como que me agarraron, como que no estamos de acuerdo, pero eso es lo que está sucediendo. Bien, entonces, para hablar de un personaje pues que tienes que chutar ahí, revisar y saber quién es, a veces investigar, buscar un libro, un buen libro, o un chismoso, ¿no? Que te diga que... Saber del personaje, encontrar un poco de su historia, sí, su relevancia. Y a veces, como decía algún chismoso, siempre hay alguien a quien le caes mal y va a decir una cosa, hay alguien a quien le caigas bien y te va a decir otra. Pero me pareció muy interesante, encontré una publicación de una revista, eso lo debí de haber dicho al inicio, pero hay muchas personas que ya lo ven ahí despachando en algún cubículo de la legislatura. La verdad que lo merece, ha hecho mucho trabajo. Y como dije hace un rato, no es de los panistas que van, gritan, ofenden y demás, y rompen vidrios, ¿no? No, él siempre todo por en la negociación, en la concertación política, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un muy buen papel en la legislatura, pero se me hizo muy interesante. ¿Qué se siente ser hijo de un presidente municipal? Fíjate que, bueno, le aclaro a los que nos van a ver o nos están viendo. Sí. Enrique lo menciona porque cuando yo tenía 10 años mi papá se convirtió en alcalde del municipio en donde nací, que no es aquí en el Estado de México, sino en el Estado de Michoacán. ¿Qué municipio? Ciudad Hidalgo, un municipio precioso, hermoso, muy grande territorialmente hablando, lleno de bosques, lleno de presas, de paisajes, de mucha naturaleza y bueno, de mucha gente buena también. Yo tenía 10 años cuando mi papá gana, a él lo invita el PAN a ser candidato y él no era panista. Él compite en una convención, así le llamábamos antes a lo que hoy son las asambleas, y él gana esa elección interna y después gana la elección constitucional con un margen muy amplio. ¿Qué se siente? Bueno, pues la verdad es que fue un proceso difícil porque la política es un arte que requiere de mucho tiempo, de mucha intensidad y
por supuesto que tiene una consecuencia con la paternidad. Entonces, digamos que no es tan bonito como se dice, porque un niño necesita tener a su papá cerca y a su mamá también. Hay que recordar que en este esquema en donde las esposas de los alcaldes son las presidentas del DIF, pues entonces el niño pierde el tiempo con los dos, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que fue un momento a lo mejor difícil para mí, para mis hermanos, pero con el tiempo entendimos que nuestros papás estaban dedicando pues su vida a algo mucho más grande que todo, ¿no? Al servicio público, a la función pública, y estamos muy orgullosos de esos 3 años que nosotros los estuvimos acompañando a la distancia, muy orgullosos de lo que hicieron para nuestro municipio del que nacimos, y creo que esa experiencia significó tanto para nosotros que, bueno, esa es la pasión más grande que ahora yo tengo y el legado que creo que mi padre me ha dado principalmente. Pues es muy difícil, justamente, platicábamos hace unos días, ¿no?, con la hija de un político de los fundadores del PAN, ¿no? Justo que era muy complicado ser hijo de alguien, y sobre todo en la tele, también que difícil decisión para la mamá, tener que dejar a tu hijo por una responsabilidad con la sociedad, pero que al final como hijo estés aquí, dando la cara y poniendo en alto el nombre, no solo de tu familia, sino ya un nombre personal, una carrera personal, que como bien si ya te van apuntalando hacia la legislatura, también has hecho una labor importante dentro del mismo partido como secretario juvenil y como, bueno, ya 2 veces regidor, 3 veces regidor, o sea, ya sabes qué es lo que necesita la gente, ya sabe también cómo funciona el ambiente político, ya no eres alguien nada improvisado, ¿no? En ningún aspecto, porque te tocó vivirlo desde pequeño, y ahora con eso, ¿cómo te sientes? ¿Sí te ubicas en lo que se ve? Pues mira, yo estoy muy agradecido con el PAN, soy un deudor del PAN, gracias al PAN tengo amigos, gracias al PAN tengo esposa, gracias al PAN tengo hijos, bueno, hijas, y la verdad es que yo estoy listo para donde el PAN me quiera. Y si el PAN no me quiere en ningún lado, también estoy listo. Eso es lo más difícil para un político, aceptarlo, reconocerlo, prepararse para no ser. Por supuesto que tengo ambiciones, tengo anhelos, tengo sueños, y sí, efectivamente, ser legislador para mí sería pues un privilegio muy grande. Ese es un sueño que he tenido ya desde hace algún tiempo, lo he intentado. En el 2018 fui candidato a diputado federal plurinominal en una elección muy complicada, donde pues bueno, no alcanzaron los votos para que yo pudiera participar, y bueno, aún faltan definiciones de géneros, de bloques de competitividad, de coaliciones o alianzas, pero yo estoy por supuesto que listo, dispuesto para ayudarle al PAN en donde me necesite. Hace muchos años tuve la oportunidad, te platico, yo no sé si te gusta el arte, estoy seguro de que sí. En ese marco de cómo te comportas, ya te imaginas en un concierto, en una obra de teatro, en la ópera. Entonces tenía un amigo, un conocido, que era director de teatro de los fundadores del Teatro de Toluca. Se llamaba Edson Gamaliel, señor. Y un día estaba escuchando, siempre escuchaba radio mexiquense, y escuché que fue a invitar al público a una obra de teatro que iban a presentar en el Teatro de los Jaguares. Y él iba a ir ahí a autografiar un libro que había escrito. El libro se trataba de la historia del Teatro de Toluca, de que él empezó, no tengo idea, 70 y algo yo creo, pues bueno, y pues bueno, ya después, yo creo que fui como por los 90, no tengo idea, se me va muy fácil la noción del tiempo. Y entonces, cuando llego a la hora del teatro, tarde, como de costumbre, que se todos lados, digo tarde, llego, me siento y ya no lo vi. Y nada más había una silla y volteo y estaba ahí. ¡Ah! Tuve la suerte de tener a buenos lados. Se termina la obra, y dije antes de que todos se le vayan encima, y le pregunté, oiga, maestro, el público de cuando comienza usted con esta labor tan importante de teatro es cómo relacionada
¿Es más o es menos como comparado con el de ahora? Y me contestó todos los públicos son diferentes. No los puedes tratar de una sola manera, todos los públicos son diferentes. Y te lo pregunto, Gerardo, porque de cuando llegas al PAN y eres juvenil y has sido presidente del PAN en este municipio, te tocó una parte difícil porque va saliendo la parte populista con Óscar González. Óscar González Yáñez, que fue alcalde, recordarán, del Partido del Trabajo, ya saben cómo son las campañas de ellos, de odio contra nosotros, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hiciste? Porque es muy difícil controlar la universidad, y más aún atraer jóvenes y democracia. Fíjate que, no, más bien, a mí me tocó la salida de Gaby Gamboa como alcalde, una elección en la que le ganamos 3-1, con nuestro alcalde Fernando Flores. ¿Pero fue la reelección? No, la primera vez. Correcto. Perdón, sí, a mí me tocó la reelección, pero digamos, ya llevábamos tres años colaborando junto con él. Y bueno, creo que lo difícil de esta experiencia es que nadie nos enseñó cómo es esto de los gobiernos de coalición. Suena muy bonito en el papel, en la propuesta, pero a la hora de que tengamos que aprender a convivir tres partidos que normalmente habían competido durante tantos años, con místicas distintas, con formas de trabajar diferentes, pues empiezan las fricciones naturales del ser humano, ¿no? Y creo que pudimos aquí en Metepec, por lo menos, sé que no es la misma experiencia de otros municipios, pero aquí en Metepec sí logramos no solo ponernos de acuerdo, sino aprender a reconocer en el otro ciertos talentos y virtudes, ¿no? Y eso ha sido fundamental. O sea, si algo funciona aquí en Metepec, que nos ha dado 3 victorias consecutivas, la elección del 2021, la elección del 2023 y la elección del 2024, es porque PAN, PRI y PRD supimos convivir, coexistir, respetarnos y ayudarnos completamente, ¿no? Cada uno sabiendo sus talentos y poniéndolos al servicio de un proyecto mucho más grande. Creo que gracias a eso estamos en el lugar en el que estamos. O sea, Metepec se ha consolidado como un espacio en donde la coalición fue muy potente y en donde de los 3 partidos el que más ha crecido es el PAN, en votación, en proyección, en las encuestas, en perfiles también que han ido despuntando. Yo estoy muy contento y muy satisfecho de ese equipo de trabajo y de esta sinergia que logramos junto con el alcalde Fernando, ¿no? Porque aunque él no es militante del PAN, ha sido un hombre muy generoso con el PAN, y eso también no pasa en todos lados. O sea, hemos tenido como países experiencias muy tristes, muy lamentables, de perfiles que hicimos candidatos, los hicimos ganar 1, 2, 3, 4 veces, y después dicen que ellos no son panistas, que nunca fueron panistas y que los maltratamos mucho, ¿no? ¡Qué terrible! Ojalá que a nosotros nos maltrataran igual. Pero ya sabemos todos a dónde se fueron, ¿no? Sí. ¿Qué les gusta? Totalmente. Pero bueno, aquí nosotros tenemos una buena experiencia, por ejemplo, como en Querétaro. Tenemos un gobernador que, sin ser militante del PAN, pues ha sido también un hombre generoso, agradecido con el partido y que está dando muy buenos resultados. Y así seguramente podemos encontrar muchas muestras de cómo cuando se antepone con generosidad el bien superior de la comunidad y del partido, todo lo demás se acomoda más. O sea, todas nuestras ambiciones, nuestros intereses, aún los más mezquinos, pueden tener un espacio, un lugar, si sabemos acomodarnos y saber que todos cabemos en un gobierno o en un proyecto, no obteniendo todo lo que queríamos o lo que deseábamos, pero que nadie se va a quedar fuera o nadie se va a quedar sin nada del proyecto mismo. Justo habla de este cuidado, de esta atención y el sobreponer, ¿no? un proyecto mayor. Más por lo que me ha tocado conocerlo, tiene gran importancia y relevancia para los legisladores. En tu periodo o en tu proceso,
¿cuál fue el mejor proyecto que elaboraron por parte del Instituto de Estudios Legislativos que tuviera esta trascendencia para la sociedad? Si bien no pudiste ser legislador, pero tenías esta puerta abierta, la casa de todos los legisladores, ¿no? Sí. Y una importancia a nivel nacional. Sí, bueno, es una muy buena pregunta porque efectivamente, aunque no he logrado ser legislador, en el INES tuve la oportunidad de estar cerca de la legislatura durante 4 años. Sin embargo, debo decirlo que el instituto, hasta hace algún tiempo, pasó por una crisis muy profunda de irrelevancia institucional dentro de las legislaturas, porque poco a poco se fue desmantelando, se le fue quitando presupuestos, se le fue quitando personal, y durante, yo creo que 10 años, dejó de ser lo que antes era, pero me parece que ahora está en el camino de recuperarlo. O sea, veo que ahora quien está al frente es un académico, y eso me da muchísimo gusto porque eso genera, digamos, las garantías de neutralidad y de imparcialidad que a todos los grupos parlamentarios les puede satisfacer, pero también veo que la Junta de Coordinación Política le ha dado el presupuesto necesario para poder operar como debiera, ¿no? Cosa con la que yo no conté. Yo tuve que echar mano pues de muchos jóvenes estudiantes que colaborando con nosotros a través del servicio social pues nos apoyaban a hacer bastantes proyectos, y que poníamos al servicio pues, de todos los grupos parlamentarios. De hecho es el periodo que ha tenido mayor cantidad de investigaciones publicadas, y todavía están ahí en la página de internet, cosa que a mí me satisface, me llena de orgullo. Estoy seguro de que ahora con esta nueva etapa del instituto pues van a rebasar por mucho la cantidad de publicaciones que se estén haciendo, y de mucha mejor calidad de las que conmigo se estaban hiciste precedente, ¿no? Sí, por lo menos en cantidad, sí. Yo estoy seguro de que ahora pues habrá una calidad impresionante por el académico que está al frente, y además porque hay un círculo de académicos que históricamente, sobre todo en el Valle de Toluca, han estado cerca del Instituto de Estudios Legislativos. Pero bueno, fue un paso de 4 años para mí muy noble, muy bonito. Además en un edificio histórico precioso que está en la calle Hidalgo, maravilloso. Creo que es el mejor edificio que tiene la legislatura, con mucha sustancia, con mucho contenido, y que además aprendí yo en ese momento que había una tendencia en los congresos locales precisamente para no darle importancia a los institutos de estudios, ¿no? Eran muy pocos los estados en donde se les impulsaba, se les patrocinaba, se les invertía a este tipo de proyectos, pero sí hay una correlación muy interesante entre mayor presupuesto, entre mayor fortaleza tenga el instituto de estudios, el congreso respectivo, pues tiene mejor calidad de sus iniciativas y de sus reformas, mejor proyección, mejor trabajo en general, no por el número de iniciativas que se presentan, sino por la calidad de las reformas que se hacen en cada uno de los congresos. Entonces también, poca gente lo sabe, pero todos los institutos pertenecen a una red nacional, y existe la posibilidad pues, de que se intercambien experiencias exitosas, que se comparta también las experiencias que no son tan agradables, y eso ayuda mucho a poder pues, hacer planteamientos a las presidencias de los congresos y a las juntas de coordinación en particular, para que pues poco a poco esto se vaya mejorando. A mí me da totalmente, y yo terminaría diciendo que me da muchísimo gusto, como ya lo dije, el nuevo perfil que está al frente del INESDE, y estoy seguro de que el cambio en el instituto pues lo vamos a percibir no solamente quienes son legisladores, sino paulatinamente
todos los que estamos cerca de la actividad parlamentaria en el Estado, vamos a estar viendo esa relevancia y el cambio en cómo mejoran la calidad de los productos legislativos en el Estado. Wow, qué interesante también. Vaya, estuviste, bueno, lo que pasa es que, para los que no conozcan Metepec, más allá del Estado de México, Metepec es una ciudad de alta plusvalía, de alto nivel, como algunas otras, no sé si como Casa García, pero por ahí va, ¿no? ¿Qué pasó? Y en ese marco, te comento, te voy a preguntar, te comento todo eso porque, o les comento más bien, porque a últimas fechas es Carimaya y es Tepozotlán, Valle de Bravo, varias ciudades que están teniendo así, que subieron mucho su nivel de vida, y entre ellas está Metepec. Y entonces Bernardo estuvo por ahí trabajando hace un tiempo en algo que tenía que ver con agricultura, ¿no? O algo así. Mi primer trabajo, Ajá, saliendo de la universidad, fue en la Secretaría de la Reforma Agraria, como asesor del secretario. Entonces, pues me queda la duda, ¿no? Porque en Metepec habrá algo que hacer de ese sector, porque yo veo por donde quiera asfalto, ¿no? Y como eres regidor, tienes un asiento, casi todos los ayuntamientos destinan un dinero según para apoyar al campo, que ya no existe, pero ¿qué hacen ustedes en eso? Fíjate que originalmente Metepec tenía cuatro ejidos, ¿no? Todavía existen, aunque ya con muy pocas hectáreas de tierra a trabajar, y esto pasa en todo el país, ¿no? A pesar de que la mitad del país, más bien el 52% del territorio nacional, es propiedad social, o sea, o es ejido o es comunidad indígena. En muchas ciudades, la manera en la que va creciendo la ciudad, pues esa propiedad social se va convirtiendo en propiedad privada. Y eso nos pasó durante 30 años en el municipio. Metepec tiene casi 400 condominios horizontales en este momento, ¿no? O sea, 400 fraccionamientos, por así decirlo, y es un estilo de vida pues muy envidiable, sobre todo para la gente de la Ciudad de México, de Michoacán, de Guerrero. Refiero particularmente a la Ciudad de México porque mucha gente, matrimonios jóvenes o adultos mayores, dejan la vida en un departamento y se trasladan a vivir aquí en una casa, en un condominio horizontal, en un fraccionamiento privado donde tienen además seguridad privada, todos los servicios, las 24 horas del día, ¿no? Cosa que a lo mejor no pasa en muchos otros lugares. Pero bueno, por supuesto que ese crecimiento, digamos que fue exponencial durante el paso del tiempo, y no fue un crecimiento vertical, o sea, no son edificios, estamos hablando de casas independientes. Como nos expandimos de esa manera, pues esas zonas ejidales fueron poco a poco convirtiéndose en propiedad privada, ¿no? Todavía hay un sector agrícola, todavía hay tradiciones muy arraigadas. Metepec tiene 11 pueblos originarios, ¿no? que datan de hace muchos años, y que todavía hay también pues siembra, todavía hay cosecha, todavía hay ese tipo de actividades que nosotros tratamos siempre de proteger. Justo estos días, hoy y mañana, por ejemplo, tenemos el tradicional Paseo de la Agricultura, el Paseo de San Isidro, que es la fiesta más importante de Metepec, ¿no? En honor a San Isidro Labrador se le pide para que llueva. Y bueno, la siembra de este año dé buenos frutos y haya buena cosecha, ¿no? En un municipio, en una zona del estado donde llueve muchísimo, tenemos un promedio de 200 días de lluvia al año, ¿no? Es una cantidad muy importante que envidiarían en el Valle de México, en el norte del país, no se diga, ¿no? Y que nosotros, es tanta la lluvia que nos cae que la vez que la desaprovechamos. No tenemos proyectos, pues es otro tema, pero aprovecho, no tenemos proyectos de recolección de aguas de lluvia para poder dedicarlas a otros
inseguridades, ¿no? Tampoco tenemos hasta hoy en Metepec, yo sé que en Toluca sí lo tienen y en algunos otros municipios, problemas con el suministro de agua potable digamos, a nivel doméstico. A nivel doméstico. Las 24 horas del día, los 365 días de la semana, debes tener agua. Hay algunos habitantes que pueden decir, bueno, a mí en mi casa no. Bueno, lo que pasa es que también tenemos, lamentablemente, un esquema heredado de hace muchos años de comités de agua. Es decir, pozos que no son controlados por el municipio, sino por vecinos, y que no les dan mantenimiento, y que no lo administran bien, y que entonces la bomba se descompone, y no pagan la luz, en fin, una serie de problemáticas en las que luego, como municipio, subsidiariamente tenemos que ir apoyando. Pero volviendo a tu pregunta original, sí somos ya una ciudad con mucho asfalto, todavía hay algunos espacios pues que se dedican a la actividad del campo, pero paulatinamente también hay que reconocer que esos espacios, en la medida que la ciudad sigue creciendo, pues esos espacios se van a convertir nuevamente en otro tipo de servicios. Y debo decir que Metepec es un municipio pequeño, o sea, tenemos solo 70 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Es muy chiquito. ¿Cuántos habitantes para los 70? 250,000 aproximadamente. La verdad es que son más, porque llegan a vivir cada año más y más, pero tardan en actualizar sus datos, en darse de alta en el padrón electoral. Creemos que son entre 300 y 310,000 habitantes, y bueno, eso va a seguir creciendo porque es un lugar donde se vive muy bien. De todo el Valle de Toluca yo estoy convencido de que es el mejor municipio para vivir, sobre todo porque es un municipio diseñado para las familias, y en esto voy a profundizar un poco. Ha estado muy de moda hacer municipios familiarmente sostenibles en Europa, en Estados Unidos, y en México muy poco se habla de esto, ¿no? O sea, de repente hay zonas que son propicias para los animales, para las mascotas, ¿no? Pero nosotros en Metepec creemos que lo importante es que las familias puedan hacer uso del espacio público, que los parques estén bien diseñados para los niños, ¿no? Para los adultos mayores, para los padres de familia también, que las políticas públicas tengan ese enfoque también de apoyo hacia todos los integrantes de la familia, y que no solamente los centros comerciales estén bonitos, que no solamente nuestras plazas principales, sino que todos los parques, los panteones, las avenidas, las calles secundarias también tengan elementos de seguridad y protección donde todos los integrantes de la familia puedan sentirse cómodos. No estoy diciendo que es un lugar perfecto, tenemos todavía muchos retos por delante, pero sí creo que estamos trabajando incansablemente desde hace ya casi 5 años para convertir a este municipio en una de las mejores ciudades del país. Y por supuesto que nos gusta que nos comparen con San Pedro Garza García, aunque sabemos que nos falta todavía por llegar ahí. Nos gusta que nos comparen con Querétaro, con Corregidora, con León, Guanajuato, aunque sabemos que nos falta todavía para llegar a esos niveles de bienestar, pero nos comparamos con ellos. Preferimos hacerlo así, ambicionar ser mejores todos los días, en lugar de compararnos con municipios que tienen problemas mucho más grandes que nosotros. Justo acabas de mencionar, ahora sí que municipios ideales por la ciudadanía, y bueno, y a lo mejor los que nos están viendo pueden decir, no, está bien, opinen y demuestren lo contrario, porque especialmente en León, cuando ya llevaba mucho tiempo en paz, todo pintaba muy bien. Cuando se da o se quiere promover este cambio de gobierno, se gesta una cierta presión tanto social como política y sobre todo seguridad.
Mismo caso, hoy tenemos una controversia a nivel nacional, ¿no? En Chihuahua. Justo vemos que ya es como, incluso hace unos días elaboraba una nota al respecto bueno, mientras la protesta sea del lado del partido en el poder es completamente legal, es completamente válida y es completamente necesaria. Pero cuando quien sale a las calles o quien protesta o no quiere la protesta son los ciudadanos o es la oposición en este caso, que hoy te toca estar en oposición. ¿Por qué se invalida? ¿Por qué se persigue? ¿Por qué se amedrenta? Porque el mismo caso también se ha dado en algunos lugares, también en Metepec, indirectamente, tal vez menos visible, pero se ve. ¿Cuál es tu problema? Fíjate que yo lo he comentado en otros espacios, pero desde que llegó Morena, hace 7 años, en vez de hacerse política, se empezó a hacer antipolítica. Se dejó de dialogar entre la clase política. Pues a la vez hay muchos contratiempos, ¿no? Y que les debilitan el libre andar del ciudadano. Esta cercanía, porque también hicieron una coalición, ya hablabas de cómo ustedes manejan la coalición diferente, ¿no? Y que ven las capacidades, oportunidades, y que eso es súper importante, y ahorita que hace referencia a nivel nacional, creo que evidentemente está faltando. Pero hoy que tienen esta cercanía con este municipio, ¿qué tan fuerte, qué tan débil? Bueno, por ahí había una cuestión de seguridad que tuvieron en conjunto con Toluca, pero siendo esta diferencia de color, viendo así la cercanía con ellos, ¿hay alguna buena cercanía o leve cercanía con Toluca? Pues mira, lo que pasa es que son dos naturalezas muy distintas, ¿no? Con Zamatostenco, efectivamente, el cauce del río Lerma pues nos obliga a colaborar, ¿no? Todo el tiempo, por lo menos siempre que hay época de lluvias, se prenden las alertas, porque tanto Zamatostenco como Metepec tiene población muy cerca del cauce, y en la medida en la que el río se pudiera desbordar, por supuesto que genera un riesgo muy grande para toda esa población. Entonces, con Toluca los problemas son distintos, también tenemos colindancias muy importantes ahí, y sobre todo tienen que ver con temas de seguridad pública, ¿no? Y no es algo nuevo. Yo fui regidor ya desde hace varios años, 2013, 2015, la primera vez, y puedo decirte, sin temor a que me corrijan, que la gran mayoría de delincuentes que delinquían en Metepec, valga la expresión, provenían de Toluca, ¿no? Entonces, digamos, como somos una zona conurbada, como no hay fronteras entre Toluca y Metepec, no hay fronteras visibles, pero por supuesto que sí hay una realidad muy distinta entre un municipio y otro. Pues entonces el tránsito que hay todos los días de miles de personas entre estos dos municipios, pues genera este tipo también de desorden, por así comentarlo, ¿no? Creo que vale la pena pues estrechar la colaboración. Yo no tengo, digamos, el encargo de esta misma colaboración, pero sí creo que siendo dos municipios pues que están pues tan cerca, es inevitable pues que tengamos que tener toda la comunicación que sea posible. Lo más posible, claro. Hablando de delincuencia, perdón por lo negativo, hace algo así como unos 15 años, varios periódicos se dedicaron a hacer una investigación en la que en Metepec de pronto empezaron a construir casas que valían 30 millones de pesos, 40, como sucedió en Huixquilucan y como te decía, en Tepozotlán, algunos en Valle de Bravo. Y todo el mundo decía, bueno, ¿cómo pueden hacer esas casas? Y el gobierno no se da cuenta. Esas casas son de narcotráfico. Ya me sacaron una exageración y unos años después van a detener a Huixquilucan, a la Barbie, ¿no? Una sanción. El gobierno de Fernando Flores está haciendo un muy buen trabajo.
se escucha, se nota cuando los alcaldes de Morena hablan mal, porque dicen, bueno, este Fernando Flores trae atrás 2 camionetas blindadas y etcétera, etcétera, ¿no? Así como que 50 guardias. Yo lo he visto en el centro, bueno, no lo he visto así que vaya caminando, ¿no? Vaya cuando va para el palacio, y sí, eso que ocasionalmente lleva algún auto detrás, pero pues nada así como que un vehículo artillado, nada que parezca, ¿no? Pues lo normal, digamos. Pero, ¿cómo detectan ustedes eso? Yo me imagino que deben estar al pendiente por el asunto del valor de los predios para cobrar precisamente ese impuesto, ¿no? Pero aparte, por el asunto de la seguridad, ¿cómo le hacen para prevenir? Mira, no, tocaste un tema bien interesante. Los primeros fraccionamientos, los primeros desarrollos, tienen ya más de 30 años, y sí tienen que ver con familiares de reclusos que estaban en el penal de Amoroya de Juárez. Sí, exactamente. Entonces, pues familias adineradas que se trasladaban a vivir aquí para estar cerca de sus familiares, ¿no? Cuando yo hablo de los 400 condominios que ahora tenemos, no me refiero exactamente a ese tipo de perfiles, sobre todo estamos hablando de clase media, que digamos, unas propiedades no llegan a más de 10 millones de pesos, y hay una variedad muy interesante respecto a esos rangos, ¿no? Pero sí coinciden en que son familias o familias jóvenes, ¿no? Con niños chiquitos, o adultos mayores, jubilados, pensionados, que vienen a vivir. Ese es como el perfil de los habitantes de toda la zona residencial, ¿no? La verdad es que el combate a la delincuencia que hemos dado desde la Policía Municipal, que hay que recordar que nosotros tenemos la obligación de prevenir el delito, no de investigarlo, no de perseguirlo, no de procurar la justicia, nada más de prevenir. Lo hemos hecho generando mucha comunidad. Nuestro alcalde está muy al pendiente de todos estos condominios, de los pueblos, de los barrios. En cada una de estas comunidades hay chats de WhatsApp, sobre todo de todos los vecinos. Hemos implementado en este año solamente más de 1000 cámaras nuevas, que seguramente las han visto en la calle ustedes o que nos están viendo. Esas cajitas que están en algunos postes, pues cada una de esas cajas tiene 3 cámaras, está conectada directamente a nuestro centro de mando, y adicionalmente pues conectamos con muchos negocios, con muchos centros comerciales. México tiene la mayor cantidad de centros comerciales en el menor número de espacio posible, y eso también representa pues un reto, ¿no? Porque mucha gente que no es de Metepec viene a comprar a Metepec, y nosotros tenemos la obligación de brindarles las condiciones de seguridad. Entonces, vaya, hoy todos nuestros elementos de policía están equipados, están capacitados. Tenemos también ya drones que desde hace 4 años están operando todos los días. Convertimos los famosos tecales que durante muchos años operaban en los municipios en los CAI. Son espacios con mucha mayor tecnología, que además de brindar servicios de seguridad, brindan servicios de desarrollo social a todas las personas de las colonias en donde están ubicados. En fin, le hemos apostado mucho. Servicio médico tienen también. Exactamente, de psicólogo también. Sí. O sea, le hemos metido mucho recurso, mucho tiempo, mucho esfuerzo al tema de seguridad. Aquí no hemos malgastado el dinero público, porque ese dinero no es de nosotros, no es del PAN, no es del alcalde. El dinero es de todos los metepequenses y no se vale el derroche, ¿no? Y respecto a la situación del alcalde Fernando, la vez que a él lo critican por cosas que ni siquiera tienen que ver con su situación como alcalde, ¿no? Fernando desde hace muchos años ha tenido personal de seguridad,
desde hace muchos años, porque ha tenido eventos de inseguridad, ¿no? Graves, tanto para él como para su familia. Desde hace muchos años él ha manejado vehículos de alta gama, pero muchos años. Hay que recordar que pues, es un empresario muy exitoso, que el PAN invitó a ser candidato, a ser político, y él de manera generosa aceptó. Pero el nivel de vida que él tenía pues existe desde hace ya bastante tiempo, y pues es producto de su trabajo, de su esfuerzo en el PAN. A diferencia... A pesar que cuando yo recuerdo cuando toman protesta, o le toman protesta, Sí. dijo, pues no me interesa cobrar dinero, no me hace falta, no. Creo que iba a donar el salario, no sé si lo terminó haciendo. Sí, a ver, en el PAN, a diferencia de Morena, no estamos peleados con la pobreza, al contrario, estamos peleados con la pobreza. Nosotros queremos que los pobres dejen de ser pobres y que sean ricos, ¿no? En Morena no, en Morena quieren que los ricos dejen de ser ricos y que todos seamos pobres. Fíjate las dos visiones tan contrastantes, tan contrapuestas una de otra, ¿no? Pero así de clarito está, y a mí me da mucho gusto, porque la gente puede entenderlo mucho más fácil, cómo no somos todos iguales, cómo no todos los partidos y todos los políticos proponen lo mismo. Y que no hay una visión desmedida de este lado, que más bien es promover y procurar a la sociedad antes que establecer unos diferentes maneras de todo esto. Sí, es correcto. Miren, la verdad es que en el mundo empresarial las ganancias son mucho mejores, o sea, los sueldos, las utilidades, que en la vida pública, ¿no? Quienes hacemos servicio público sabemos que nunca nos vamos a hacer millonarios del salario que tenemos como políticos, ¿no? Porque aunque es un salario digno, decoroso, pues no te permite generar ni siquiera grandes ahorros para después, ¿no? Pero más o menos, así para que, porque nos están viendo muchos chelos, estoy seguro, me la refrescan todos los días, entonces para ustedes dedicar esta pregunta, ¿cuánto gana el gerente, digamos, suponiendo, de General Motors en Toluca, de la planta que tenemos aquí? Yo no es información pública, pero en la iniciativa privada con facilidad los sueldos están entre 100 y 300 mil para un directivo, ¿no? Al mes. El alcalde de Metepec gana 70 mil pesos, ¿no? sí, claro. Ahí está, clarísima la diferencia. Insisto, oye, pero es que hay sueldos mucho menores, sí, por supuesto. Y el salario mínimo, por supuesto, ¿no? A mayor responsabilidad, pues mayor salario. Pero bueno, el punto es que el presidente municipal, Fernando, pues ya tenía su vida resuelta. No vino a la política a resolverla, vino a la política pues a entregar su tiempo, sus años de experiencia y a entregar un municipio mejor del que recibe. Es un gran gesto de los que participan de esta vida pública, de esta vida de, bueno, es que pues que tienen la capacidad de gobernar a un municipio, a una sociedad. En este caso es el tuyo. Ya casi para ir cerrando esta entrevista, para ti de continuar esta vida política, ya también estás preparado para no hacerlo. ¿Cuál es la vocación de Gerardo? ¿Qué es lo que, si no pudiera seguir, qué es lo que sigue? ¿Cómo sigue? Porque también creo que como para el artista, el arte, creo que también la política, la vida pública para el político, ¿no? Y has tenido la oportunidad de iniciar desde muy pequeño y también desde incluso desde atención al campo y todo, pero ¿qué es lo que sigue con esto? Te faltó decir, porque ya ahorita que dijiste del artista al arte, perdón por interrumpir, pero faltó que lo dijera. No, también los políticos somos artesanos, ¿no? Sí, claro.
todos los días no. están devastando su propio ser y a la sociedad se representa. Es correcto. Y más que ser una ciencia, pues es un arte, porque trabajamos todos los días con nuestra materia prima, que es la naturaleza humana. Wow, qué hermoso. Yo soy un hombre de fe, o sea, yo también creo en la providencia, creo en la voluntad divina. Si no se da el plan que yo quisiera, pues sé que Dios también tiene mejores planes a los míos, ¿no? Mi pasión es esta, mi pasión es la política, ¿no? Quizás es malo, pero no tengo otra pasión en la vida. Yo quiero seguir dedicándome a esto, quiero seguirlo haciendo. Creo que no soy tan malo en lo que hago. Creo que he aprendido muchas cosas en este andar que ustedes han investigado, por lo que veo. y quiero que estas cosas que he aprendido pues estén al servicio de todos, ¿no? Es difícil, aún con el avance de la tecnología, ahora por la inteligencia artificial, es difícil pensar en que los políticos vamos a ser reemplazados, ¿no? Quizás habrá otros oficios, otras profesiones, pero la política no. Nos guste o no, a pesar de que hemos tenido una clase política de muy baja calidad durante varias generaciones, los políticos van a seguir siendo necesarios para las ciudades, para las naciones. Entonces, pues, si no se da lo que yo deseo, seguramente Dios tendrá algún otro plan, y yo estoy listo para esperar o listo para corregir digamos, mi dirección, pero siempre sabiendo que este partido es quien a mí me ha cobijado, me ha formado, me ha forjado, que sería un verbo todavía aún mejor, y que yo soy un deudor, como lo decía en las primeras preguntas. Yo le debo mucho al PAN. El PAN no me debe a mí absolutamente nada. Yo sí le debo mucho al PAN, y esa deuda, pues tengo todavía, creo yo, algunos años de vida para podérsela pagar. Pregunta obligada, ¿no? Ya, como dice aquí nuestra querida maestra Ana Luz Mon Carvajal, estoy seguro que ya tienes algunos proyectos de ley. ¿Nos los puedes compartir o te los guardas? Fíjate que te voy a ser muy sincero. El PAN cada 3 años presenta 2 plataformas, ¿no? Casi nadie las lee. Entonces soy de los poquitos que me la escucha, pero todos los partidos estamos obligados a presentar nuestras plataformas, entre ellos la plataforma legislativa. Y la verdad es que las últimas plataformas legislativas, tanto estatales como federales, del PAN, han sido verdaderamente sorprendentes. O sea, son muy buenas respecto a los proyectos de iniciativa que debieran estar discutiéndose en el Congreso, ¿no? Lamentablemente, pues con las minorías que tenemos, tanto en la Cámara local como en la federal, pues es imposible, materialmente hablando, que esas propuestas se puedan discutir y aprobar, ¿no? Entonces, yo más que decirte qué quiero yo, ¿no? Porque la verdad es muy curioso, pero se ha desvirtuado tanto la labor de un legislador que muchas personas de la clase política lo han convertido en un gestor más, ¿no? O sea, tenemos ahí diputados que andan marcheando, que regalan cemento, que regalan varilla, que inauguran calles, cuando eso no tiene nada que ver con la labor de un legislador, ¿no? Pero bueno, para responder a tu pregunta, yo me asumo como propias las plataformas legislativas del PAN. Estoy seguro de que la del próximo año va a ser aún mejor que las que hemos presentado, y esos proyectos de ley son las que voy a abanderar con total firmeza y claridad, porque además el proyecto del PAN está más vigente que nunca. El PAN nació para combatir el autoritarismo y la corrupción que el cardenismo enarbolaba, ¿no? Hoy ya no existe el cardenismo, pero existe la cuarta transformación, y es mucho más autoritaria.
y mucho más corrupto que Lázaro Cárdenas y sus secuaces. Entonces, por supuesto que el PAN tiene mucho que hacer, mucho que aportar a este país que está sufriendo y donde hay tanta gente que le duele la corrupción, que le duele la impunidad, que le duelen los desaparecidos, que le duelen los homicidios, que le duelen los feminicidios, que le duele todo aquello, todo ese dolor que, como decía Castillo Peraza, la política podría evitar y que no lo está haciendo. Entonces, pues yo con el sueño, no solamente de algún día aportar desde alguna cámara, sino de hacerlo en conjunto con un grupo de hombres y de mujeres que nos convirtamos en un ejército dentro de ese espacio para poder hacer realidad todos estos proyectos. Pues solo con esta apertura y con esta invitación, por primera vez el Partido Acción Nacional abre las puertas a que pueda involucrarse la sociedad civil, a estar dispuestos en concursar, en ser miembros de este partido. ¿Qué le dices a aquellos que nos están viendo que increíblemente, contrario a lo que se dijera, hay muchos más que quisiesen estar de este lado, que no? ¿Cómo los invitas? ¿Cómo los invitas a tu equipo? ¿Cómo los invitas al partido? Sí, a ver, yo primero quisiera aclarar que el PAN siempre ha estado abierto a la parecía que lo sabía, pero la verdad es que no. O sea, el PAN, desde que nace como una escuela de ciudadanía. Por cierto, la mayoría de los fundadores del PAN, el promedio de edad era de 25 años, jóvenes estudiantes de la UNAM, o egresados de la UNAM, más bien, ciudadanos. Y poco a poco hemos demostrado ese compromiso con la ciudadanía. Yo hace un rato mencionaba a Mauricio Curi, ¿no? Un ciudadano, gobernador. Puedo mencionar a Maquio, nuestro candidato presidencial del 88, proveniente de la ciudadanía. Y una ola de los llamados neopanistas, que eran ciudadanos, muchos empresarios, miembros de Coparmex o de algún otro sindicato patronal, pero ciudadanos finalmente, no militantes del PAN. La diferencia es que ahora lo hicimos a través de una aplicación de celular. O sea, es mucho más fácil como descargar una app y sin hablar con nadie, sin conseguir el teléfono de nadie, sin ir a ningún comité, pues tú dices ahí que quieres ser candidato y te registras, o dices ahí que quieres ser militante y te registras. Y se acabó. Digamos que esa es la pequeña gran diferencia. Y estamos justo en este proceso de registros para saber pues, cuántos aspirantes podemos tener en cada municipio, en cada distrito, en cada regiduría, en cada alcaldía. Y una vez que ese registro termine, pues que empiecen los demás filtros, ¿no? Lo interesante de la política es que pues puede haber muchos tiradores, pero solo va a haber un candidato por cada uno de esos espacios, ¿no? Y tenemos que ser muy selectivos, no solamente en que los ciudadanos pasen, ¿no? Sino que sean los mejores ciudadanos. Para empezar, dos requisitos que se pusieron desde el inicio. Aquí no entran narcotraficantes y tampoco entran corruptos. Si alguien que nos está viendo cumple alguno de esos requisitos, pues ni hagan el intento, ¿no? O sea, yo los invito a que mejor visiten Morena, que no tienen aplicación, pero que deben de tener algún comité y que toquen esa puerta, porque ahí pueden ser bien recibidos. En el PAN no. En el PAN pedimos otro tipo de perfiles. Y en segundo lugar, esta apertura que es total, porque significa que no hay ningún municipio ni ningún distrito reservado para panistas. Está la parte a mí me da mucho gusto decirlo porque ustedes están en Metepec, un municipio que ya lo demostró, que durante 6 años habremos de tener un alcalde no militante del PAN. Entonces, a nosotros no nos vienen a contar ni nos van a decir que somos un partido cerrado, ¿no? Somos tan abiertos que nuestro alcalde no es panista, ¿no?
y lo ha sido 2 veces con el apoyo del PAN, ¿no? Para nosotros no es una novedad, no es una noticia disruptiva, a lo mejor en otros municipios sí, pero en Metepec estamos acostumbrados a recibir con los brazos abiertos a todos los ciudadanos. ¿Finalmente? ¿Sí? Hace como un mes y medio, no es cierto, como 3 meses, ya me fui mal con la sección otra vez. Tuve la oportunidad de escuchar a Lorenzo Córdoba en el marco de eso de que íbamos en la alianza. Él vino a dar una conferencia a las oficinas del PRD allá en Toluca, Paso Toyocan, y dio una brillante, ya lo conoces, ponencia de cómo se estaba cambiando, cómo iba a quedar el asunto de la reforma judicial, la segunda parte que ya estamos, pues ya la vemos que viene para todos los cambios. Y se me hizo muy importante que por ahí alguien nos dieron la posibilidad de hablar. Alguien se levanta y le dice a Lorenzo Córdoba: oiga, ¿y cómo hacemos para regresar las cosas a como estaban antes? Y lo que contestó me dejó impresionante. Nos dijo, todavía estaba en el auditorio, es que lo que estaba antes tampoco servía. Si hubiera servido, lo hubiéramos terminado donde estamos ahora. Tenemos que ver hacia adelante y hay que ver la manera de mejorar. Entonces, en ese marco te pregunto, insisto, con el asunto de la legislatura. O sea, yo sé que hay plataformas, como tú dices, también hay necesidades, pero también en ese marco, hay una frase que no lo quiero decir, pero lo voy a decir. a oídos sordos, a chillidos necios, oídos de carnicero. ¿Cómo le vas a hacer cuando estés en la legislatura con los morenos? Desde que yo creo que hay ideas que son inobjetables, ¿no? O sea, hay partes de nuestra ideología política que pueden ser discutibles, debatibles, negociables, y hay cosas que no. Te voy a poner un ejemplo: el tema del abuso sexual infantil. Yo soy papá de 3 niñas, y por supuesto que en la medida que ellas van creciendo, yo me voy preocupando más y más, ¿no? Y estoy seguro de que muchos papás en todo el país, ¿no? ¿Cómo le hacemos para eliminar cualquier riesgo de que mis hijas y las hijas de todos corran peligro en las escuelas, en las estancias infantiles, en los centros comerciales? Hace 2 semanas salía el video en Guadalajara de un hombre que abusaba de una niña, ¿no? En un segundo, o sea, un segundo de la tienda, ¿no? De la tienda, exactamente. ¿Cómo le hacemos para que este tipo de personas verdaderamente nos paguen las consecuencias, ¿no? Y entonces sepamos que a los niños no se les toca, ¿no? No se les toca. Yo creo que las leyes pues tienen que ser mucho más severas con este punto, ¿no? Y dudo mucho que Morena o MC o algún otro partido con el que no estemos cerca debieran oponerse a este tema. O sea, creo que son ideas estas y otras que pudiéramos proponer que no tienen por qué tener ningún obstáculo en el camino, ¿no? Y que además nos surgen a todos. Perdón que interrumpa, a ver si iluminaron. Debo entender que esos no son sus temas, ellos nada más tienen poder, no les importa el bienestar de la población. Sí, han priorizado el bienestar animal sobre bienestar animal. Sí. Y eso es lo sí, y además han priorizado el desmantelamiento de las instituciones. En la Constitución, antes de que llegara Andrés Manuel, había 13 organismos públicos autónomos constitucionales, ¿no? Si me permite el fraseo. Pues poco a poco los fueron desapareciendo, y al que no desaparecieron como al INE, pues lo fueron cooptando, ¿no? Esa ha sido la prioridad, ¿no? Y ese es un debate político. Pero ¿qué hacemos con los niños que están sufriendo, ¿no? O sea, ¿o qué hacemos con los adultos mayores que están siendo abandonados por sus propios familiares todos los días en todas las ciudades del país? ¿Qué hacemos con los huérfanos del COVID, que hoy ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Qué hacemos con los niños que están en algunos albergues del DIF y en donde las leyes o las normas para las adopciones son tan complicadas y tan rígidas que permanecen sin padres sus tutores durante toda su infancia? ¿Qué hacemos con todos esos casos? ¿Qué hacemos con la falta de vacunas para todos los niños en la gran epidemia de sarampión que hubo a inicios de este año? Yo creo que también el PAN y los panistas tenemos que empezar a hablar de esos temas, no solamente de reaccionar a todo lo que Morena hace mal, ¿no? Sino a proponer, y precisamente el próximo mes, el 25 de junio, vamos a tener un evento nacional muy importante, al que aprovecho de invitarles e invitar a quienes nos están viendo. Pero en el Pepsi Center nos vamos a reunir en la Ciudad de México para poder escuchar precisamente esta plataforma de propuestas, de ideas que el PAN va a poner sobre la mesa rumbo al 2027. Y entonces que no se diga es que el PAN solamente se opone a todo. No, por supuesto que nos oponemos a lo que creemos que está mal. Menos protesta, más propuesta. Pero estamos proponiendo también cosas que los mexicanos pueden escuchar y debatir, y a lo mejor hay una idea que no les guste a la gente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Queremos, es un spoiler, ¿no? Pero queremos que las policías, todas, utilicen drones para poder atacar y combatir la delincuencia, ¿no? A lo mejor habrá que diga, oye, pues que ese es un gasto innecesario, mejor ese dinero hay que gastarlo en más despensas o en más apoyo social. Bueno, platiquémoslo, ¿no? Debatámoslo. Precisamente de eso se trata la política, de juntos encontrar las mejores soluciones a los problemas de este país. Pues, ha sido una entrevista completamente rica, ha sido una entrevista, creo que completamente necesaria, gracias, que hoy nos ha abierto los ojos a un panorama único, y que hemos conocido pues, al personaje, hemos conocido su pensar, y que eso también indudablemente pues, nos lleva a conocer el partido. Eres un representante de este partido y como tal, pues también uno que otro se sentirá más identificado, otros igual algo escribirán, pero pues hay que tener libertad de expresión. Muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por permitirnos conocerte y pues ojalá se repita. Primero, muchas gracias. Lo disfruté muchísimo, gracias, Eduardo. Gracias a todos, a los que se conectaron, muchísimas gracias. Hasta luego.